El grito de Dolores constituye el hecho simbólico más importante de la gesta de independencia. Fue el primer eslabón para el nacimiento de nuestra nación y el inicio de una gesta popular que conmocionó al viejo orden colonial imperante durante 3 siglos de dominación. Gracias a este llamado del cura Hidalgo a la libertad, apoyado por miles de criollos, mulatos, indios y mestizos, que se convirtieron en los verdaderos protagonistas de la primera transformación histórica de nuestra patria, comenzó a derrumbarse un modelo de esclavitud y de castas. Pero ¿por qué fue necesario un levantamiento armado en nuestro país en 1810? ¿Cuántas causas contuvo la nuestra guerra de independencia? Fue algo que se preguntó Bulnes en 1910. Efectivamente, son muchas las razones, son muchas las causas, fueron muchos los participantes y muy difíciles las situaciones. Una situación difícil a nivel internacional. Estaba tomada España en poder de los franceses, estaba ocupada España, estaba secuestrado el rey Fernando VII y estaba también con arresto domiciliario el Papa Pío VII. Entonces era un gran agravio que había, no solamente en términos de las estructuras políticas, sino también religiosas. Lo más importante fue que estos buenos hombres en su región, en el obispado de Michoacán, Guanajuato y San Luis Potosí, decidieron que estaba todo perdido y que los españoles iban a entregar el Reino de México a los franceses. Entonces había que separar a toda costa a la Nueva España de cualquier desenlace europeo. Eso es lo más importante. Es el miedo al desenlace europeo el que provoca el primer movimiento. Para entenderlo, también debemos saber cuál era la situación económica, política y social que vivía el pueblo tras 300 años de colonia. Casi siempre nos han hablado de los motivos políticos, las razones de los criollos, que son válidas y ciertas, pero a mí me gustaría enfatizar las causas económicas y sociales de los 20, 30 o 40 mil indígenas, mulatos, esclavos, comuneros, que junto con el cura Hidalgo destruyeron entre el 16 de septiembre y el 28 de septiembre de 1810 el eje de la economía de la élite novohispana. Las causas sociales. Las causas sociales son sobre todo 2. Las hambrunas recurrentes que vivían los llamados indios laboríos, que en las haciendas del Bajío y de las zonas mineras alimentaban a las minas y que vivían así, al borde de la hambruna. Cada 5 o 6 años había una hambruna que mataba a casi todos los niños, y lo hacía porque estos indígenas eran despojados de todo su excedente por un mecanismo jurídico que se llamaba tributo. Entonces vivían al filo de la miseria y al borde de la hambruna de manera sistemática, alimentando la aparente riqueza de las minas. Y por otro lado, la esclavitud de los trabajadores de las minas, que al llegar a las minas esclavizados tenían una esperanza de vida de 2 o 3 años. Es decir, a los 2 o 3 años la mina, el trabajo en la mina los mataba. Es esta la realidad de más del 80% de los pobladores del Bajío y en general de las zonas mineras. Y es lo que los lleva a la revolución y a en la revolución exigir fundamentalmente, como lo hace el cura Hidalgo en decretos centrales, la supresión de la esclavitud y de los tributos y la construcción de un país de libres y de iguales. Alejandro von Humboldt, cronista de la época colonial, escribió al referirse a la Nueva España que en ninguna parte del mundo había visto una desigualdad tan tremenda en la distribución de la riqueza, de la civilización, del cultivo de la tierra y de la población. Antes de la Revolución Social de 1810, en los años 1785 y 1786, una terrible hambruna provocó miles de muertos y engendró la necesidad de un cambio. Es así como lentamente se fue planeando en ciertos círculos de la sociedad la idea de organizar un cambio político.
En una de estas conspiraciones, en la de Querétaro, asistían personajes de diversa índole y, por supuesto, de diferentes clases sociales, por lo que no resulta extraño del todo que desde el poder se buscara detener dicha conspiración. Una conspiración, yo diría que muy chocolatera. Se reunían a tomar chocolate e intercambiar ideas y a conspirar. Pero los que iban en serio, yo creo que eran los dragones de las milicias territoriales encabezados con Allende, que sí tenían una red que iba a pasar a la lucha armada. Por otro lado, la conspiración estaba repleta de soplones, futuros traidores. Tenía muy pocas posibilidades de triunfar. Bueno, estaban reuniéndose en la casa del corregidor, que era bastante conservador, y que enseguida que se dan noticias de que ahí están los conspiradores, él mismo organiza la primera represión y da entrada a la policía novohispánica para reprimirla. Es Allende el que invita a Hidalgo. Y son dos mandos porque en España mismo hay un mando militar y un mando político. Se lanzan en armas junto con Hidalgo todos sus tributarios, todos sus artesanos, rancheros, y empiezan a reunirse un conglomerado de gentes que la primera forma, digamos, de armonía que hay para la creación de México es esa unión entre todos para lograr una causa común. Aquí hay dificultades. Unos querían la independencia a toda costa, otros querían preservar la patria para el rey Fernando y mantenerse en unión con el imperio. La gente común lo que quería era librarse de una serie de cadenas de opresión que presenta la dominación española. Entonces, el cura de Dolores, Miguel Hidalgo y Costilla, toma tal vez la decisión más importante de su vida y por la que pasó a la historia como el padre de la patria: llamar al levantamiento insurgente para acabar con la opresión en que vivían millones de personas. Esta conspiración política, la de Querétaro, es descubierta por las autoridades, ¿sí? Y entonces es capturado su cabeza política, don Miguel Domínguez, y en el momento en que es descubierta la conspiración, el jefe militar de la misma, el capitán Ignacio Allende, está visitando a su amigo Miguel Hidalgo, parte de la conspiración, en Dolores. Y es ahí donde les avisan que ha sido descubierta la conspiración y donde el cura Hidalgo decide, en lugar de huir, que sería lo lógico, descubierta la conspiración y caídos sus principales miembros, su arsenal, en lugar de huir, que sería lo lógico, Hidalgo decide adelantarse e iniciar la rebelión ahí mismo. Y al tomar Hidalgo de manera práctica la cabeza del movimiento, esta idea de revolución política se va a convertir en 2 o 3 días en una revolución social. Yo creo que es uno de los personajes más interesantes que ha producido la historia de México, porque lo ves como una figura periférica a la conspiración, pero al mismo tiempo ves una trayectoria de una complejidad notable. Como lector de la Biblia crítico, como promotor de una economía campesina beneficiando a las comunidades indígenas. Lo ves como un hombre que habla 7 idiomas: latín, español, francés, italiano y otomí, purépecha y náhuatl. Bueno, está claro, 7 idiomas, los usa para arriba el mundo, los contactos, la visión de la Revolución Francesa, y abajo las comunidades. Un hombre que, bueno, es el primer traductor que sepamos de una obra de Molière cuando era cura de pueblo y que era una obra prohibida por la Inquisición. Un personaje de una notable riqueza político-ideológica, que ya es un hombre viejo para los parámetros de la época cuando se suma a la conspiración, y desde luego lo es
cuando la conspiración es descubierta y tiene que lanzar. Él es el hombre de la iniciativa de no vamos a huir, que es el primer mensaje que le llevan al Dama de Abasolo. Huyamos, señor cura. Y dice, no, vamos a levantarnos en armas y a coger gachupines. Mucho cura el cura. Además es un personaje fascinante en su riqueza anecdótica, política, ideológica, personal, ¿no? Y caudillo de multitudes. Pero, ¿quién era Miguel Hidalgo y Costilla? Miguel Hidalgo y Costilla, el padre de la patria, conoció de primera mano las condiciones de vida que los habitantes de la Nueva España tenían gracias a su trabajo parroquial. Convencido de que el cambio político no se daría por la vía pacífica, se levantó en armas en una campaña que duraría apenas 4 meses, pero que sería el inicio de un movimiento armado de más de 10 años y que logró colapsar el orden colonial hispánico. Hidalgo fue el primer ideólogo de la rebelión y desde su inicio combatió la opresión y el tributo, identificados como los problemas más profundos de la sociedad novohispana. Apenas 3 meses después de iniciada la insurrección, abolió la esclavitud y dictó las medidas necesarias para otorgar igualdad económica a los habitantes de la Nueva España. En 1810, el mundo llevaba más de 20 años inmerso en la Revolución Industrial, la cual provocó grandes riquezas para algunos. Pero también que las estructuras sociales, tal como estaban construidas, entraran en crisis. Por supuesto que la Nueva España no fue la excepción. Al convocar Hidalgo al pueblo a la guerra, con el grito que da la madrugada del 16 de septiembre, inicia una marcha por partes centrales del Bajío, que era la capital mundial de la plata en ese momento, o que alimentaba a Guanajuato, la capital mundial de la plata. Y en ese recorrido van destruyendo el eje mina-hacienda, van destruyendo los ayuntamientos y los archivos, donde están los archivos de quiénes son los deudores y los tributarios, ¿sí? Y el emblema del poder político y el emblema del poder económico, la hacienda, a la vez que abren las trojes donde está acumulada la riqueza en grano para que sus verdaderos productores, los indios laboríos, los campesinos, los trabajadores de las haciendas, recuperen esa riqueza de la que habían sido despojados. Y al hacer eso, lo que hacen es destruir una falsa riqueza, porque en realidad, y las élites novohispanas y muchos historiadores actuales no se habían dado cuenta que la economía basada en la plata, la economía mercantilista basada en la riqueza de la plata, se había hundido ya 20 años atrás y está en una crisis irreversible. El precio de la plata viene en picada porque la plata ya no significa en el mercado mundial lo que significaba antes de la Revolución Industrial. Para los historiadores, 1790-1810 es el arco de la Revolución Industrial y dio un cambio en la economía mundial definitivo e irreversible. Es decir, no son los revolucionarios que acompañan a Hidalgo los que destruyen la economía de la plata, sino un proceso mundial que se llama Revolución Industrial. Lo que destruyen los revolucionarios que acompañan al cura Hidalgo es la explotación de las haciendas y la esclavitud de las minas. La economía de la plata ya había sido destruida. Pero ¿cómo se dieron los sucesos luego de esa madrugada del 16 de septiembre de 1810? Yo creo que el proceso evoluciona muy rápido. El grupo original, el grupo de Dolores, que no es el grupo de los conspiradores de Querétaro, sino es el grupo en el que se reúnen caudillos de las milicias territoriales cuya cabeza visible es Allende, con la figura clave de Hidalgo, un personaje que tiene prestigio, que tiene un espacio en esta sociedad como pensador, aunque no reconocido y no reconocido como líder de nada. Hidalgo fue una figura marginal en la primera etapa de la conspiración. En el momento en que deciden, la noche del 15, a no huir ante la represión de la conspiración en Querétaro, están
empezando a desatar un fenómeno de lucha armada y de revolución de independencia. ¿Qué tan conscientes son del hecho? ¿Qué tan profundo y tan claro tienen lo que va a suceder? Los próximos días se lo van a aclarar a estos cuadros dirigentes. Pero el contenido que le dan casi de inmediato es el contenido de una guerra social, apelando a las comunidades de esclavos, indios acasillados en las haciendas, a trabajo semiesclavo en la minería. Bueno, este sector al que convocan, este Hidalgo abriendo las puertas de las cárceles y diciendo: su justicia, hijos míos, no es la nuestra, y señala con el dedo hacia la Ciudad de México cuando habla a los presos que está soltando de las cárceles, donde además están quemando los archivos, desaparecen las deudas. O sea, estás ante un verdadero fenómeno de revolución social asociado a la idea de independencia. Además de los héroes ya conocidos y que pasaron a la historia, existieron miles de mujeres y hombres anónimos dispuestos a dar sus vidas por lograr un cambio para las próximas generaciones. Bueno, los indios laboreros son una categoría jurídico-política. Eran indios que no tenían pueblo. La mayor parte de la población indígena en Nueva España vivía agrupada en pueblos de indios. Había una minoría, como el 10% de la población, que no estaba agrupada en pueblos. Esa población vivía y trabajaba en haciendas, propiedad de españoles, o en ranchos, o en otro tipo de lugares. Y eran estas personas unos indios un poco distintos de los demás, porque no tenían las protecciones, las garantías que tenían la mayor parte de los indios de Nueva España, porque los indios de los pueblos tenían derechos políticos y derechos de propiedad en los pueblos. Entonces, digamos, los indios más desprotegidos de Nueva España eran los indios laboríos, que vivían sobre todo en esta parte del Bajío. Era una enorme composición, que estaban sometidos a todos los espacios de trabajo esclavo, semiesclavo, peones en las haciendas, a trabajadores semiesclavos o esclavos en las minas, ¿sí? Y luego sirvientes domésticos en las ciudades de las grandes haciendas. Era una especie de superproletariado en condiciones de esclavitud, no puedes llamarla otra cosa, con unos tremendos índices de mortalidad, de enfermedad, de desnutrición, y desde luego sin ningún acceso a los bienes básicos que podía generar una sociedad aún primitiva como la sociedad novohispánica. Son la fuerza de la insurrección. Hidalgo apela a ellos. Hidalgo sale de Dolores con 50 personas y en kilómetros, en el trayecto que lo llevará a Guanajuato, llama al levantamiento, se queman las trojes, se saquean los depósitos de comida, se cierran las minas y una multitud inmensa de hombres, mujeres, niños, armados con piedras y con cuchillos, taparrabos y descalzos, conforman el enorme ejército absolutamente desorganizado, horda casi, con el que se llega a Guanajuato. Dichos indígenas estaban desprotegidos de toda ley y los agravios. La injusticia y la opresión eran mayores a los sufridos por el resto de la población. Sin embargo, la importancia que tenía la zona central del país, en especial el Bajío, no solo para la economía de la Nueva España, sino para el desarrollo de la revolución industrial que se vivía en Europa, mantenía la explotación humana. Era tal la importancia del Bajío en la producción de plata para hacer posible la revolución industrial.
La parte científica de la revolución industrial es otra cosa, esa se hace en Europa, pero en el caso del medio que se usaba para el intercambio de entre Europa y Asia era la plata. Y esa plata en buena medida venía del Bajío, y el Bajío era un hervidero de acciones económicas, ideas, una mezcla de clases y de razas que no se daba en otras partes del país. Y ahí la dinámica es completamente diferente de otras regiones del país que estaban más adormecidas, llamémosle así. Entonces, antiguas formas de ser, antiguas estructuras de control, de ideas, de costumbres, se vienen abajo. Se ha dicho mucho sobre lo que expresó el cura Miguel Hidalgo la madrugada del 16 de septiembre. ¿Qué dicen al respecto algunos de los testigos de esa noche? Existen diversas versiones sobre lo que el cura de Dolores, Miguel Hidalgo y Costilla, proclamó la madrugada del 16 de septiembre. Según el español Manuel Abad y Queipo, quien fue obispo de Michoacán, dijo: Viva Fernando VII y muera el mal gobierno. Según un testigo, las palabras de Hidalgo fueron: No existe ya para nosotros ni el rey ni los tributos. Llegó el momento de nuestra emancipación. Ha sonado la hora de nuestra libertad. Fray Diego de Bringas, en un sermón predicado en Guanajuato el 7 de diciembre de 1810, señaló que el padre de la patria exclamó: La patria nos llama a su defensa. ¡Viva la América! ¡Viva Fernando VII! ¡Viva la religión! ¡Y mueran los gachupines! Según Juan Aldama, quien fue un insurgente que participó la noche del grito, dijo: ¡Viva Fernando VII! ¡Viva América! ¡Viva la religión! ¡Y muera el mal gobierno! Finalmente, Servando Teresa de Mier afirmó en 1813 que lo que gritó el cura Hidalgo fue: ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva Fernando VII! Resulta importante tener noción de lo que proclamó aquella noche el cura de Dolores, pues nos permite entender de mejor manera cuáles eran los móviles que perseguía la gesta independentista. Menos de un mes después del levantamiento armado, el cura Miguel Hidalgo, en una proclama, define claramente la libertad política a la que aspira. La libertad política de que os hablamos es aquella que consiste en que cada individuo sea el único dueño del trabajo de sus manos y el que deba lograr lo que lícitamente adquiera para asistir a las necesidades temporales de su casa y familia. La misma que hace que sus bienes estén seguros de las rapaces manos de los déspotas que hasta ahora os han oprimido, esquimándonos hasta la misma sustancia con gravámenes, usuras y gabelas continuadas. Poco tiempo después, Hidalgo daría a conocer un primer decreto en el que se suprime la esclavitud y los tributos. Prevengo a todos los dueños de esclavos y esclavas que luego, inmediatamente que llegue a su noticia, los pongan en libertad, por así exigirlo la humanidad y dictarlo la misericordia. Queda totalmente abolida la paga de tributos para todo género de castas. Esto permite saber que las intenciones del levantamiento armado no solo eran cambiar la estructura de dominio político, sino transformar, desde lo más profundo, la concepción y estructura social de la colonia. Esto es algo que seguramente sabían todos sus seguidores, por lo que la lucha del pueblo, desde un principio, fue por romper viejas estructuras y construir un cambio desde adentro. Pero además de Miguel Hidalgo, ¿quiénes eran algunos otros de esos hombres y mujeres que hace 209 años iniciaron la gesta de independencia?
Ignacio Allende nació en San Miguel, el Grande, el 21 de enero de 1769. Miembro de distinguida familia, en su juventud se caracterizó por su valentía y arrojo, cualidades que lo llevaron a elegir la vocación militar. Durante su trayectoria castrense, Allende descubrió las desigualdades sociales imperantes en la Nueva España, hechos que lo motivaron a convertirse en uno de los principales promotores de la conspiración de Querétaro. Allende asumió el mando militar del movimiento insurgente después de la derrota del Puente de Calderón. Sin embargo, fue hecho prisionero durante su marcha hacia el norte. En su juicio, Allende declaró que, lejos de estimar que caía en delito de alta traición, lo estimaba de alta lealtad. Murió fusilado el 26 de junio de 1811. Sus restos descansan en la Columna de la Independencia. La primera etapa de la gesta insurgente se dio entre el levantamiento armado la madrugada del 16 de septiembre de 1810 y el 17 de enero de 1811, con la derrota del ejército comandado por Hidalgo, en Puente de Calderón, en Jalisco. Hidalgo sale de Dolores, que es una población de escasa importancia, hacia San Miguel, que es central en la Ruta de la Plata. La Ruta de la Plata que comunica al centro de la Nueva España con los minerales del norte. San Miguel tiene una gran importancia comercial en ese sentido, y la ocupación de la villa de San Miguel le permite a Hidalgo también tomar una decisión. La ocupación de San Miguel le permite a Hidalgo seguir avanzando hacia el sur, ya con un buen contingente, y al sur de San Miguel decidir si tomar el camino que lleva a Querétaro, que actualmente pasaría por Celaya, pero en aquel tiempo no pasaba por Celaya, o bajar hacia Celaya y ahí decidir. Hay una decisión central. Ir a Querétaro implica rescatar a los miembros que están presos en Querétaro de la conspiración, pero también enfrentarse ya hacia el centro del poder español. Hidalgo baja a Celaya, ahí la gente lo ratifica a él como capitán general por encima del capitán Allende, que antes de ello había sido el jefe militar de la conspiración. Y allí en Celaya se hacen las primeras proclamas que muestran hacia dónde va ahora la revolución, y las hace Hidalgo por la presión de la gente que se ha sumado y por lo que él mismo ha estudiado. Ahí en Celaya, Hidalgo empieza a hablar de independencia, de libertad y de justicia, y empieza a mostrar que la revolución es contra la esclavitud y contra el tributo. Y ahí recorre el resto del Bajío, destruyendo el eje de esta estructura, Salamanca, Irapuato, y sube a Guanajuato. La toma de Guanajuato es central. Es lo que muestra que esto es una guerra social. Es cuando los españoles, los gachupines, es decir, los partidarios del gobierno, que no era un término étnico, cuando los defensores del gobierno y que son los dueños de las minas, los hijos de los dueños de las minas, los administradores de las minas, hacen resistencia contra la rebelión, la enfrentan de manera armada, ¿sí? Y los rebeldes los exterminan después de tomar la Alhóndiga. Se demuestra que esto ya no es una rebelión política, sino una guerra social que va a transformar la sociedad y la economía mexicanas. De ahí Hidalgo baja hacia Valladolid, hoy Morelia, un centro también nodal en la vida económica de aquella época, y luego de Michoacán cruza por lo que ahora es el Estado de México para llegar por el poniente de la Ciudad de México. ¿Por qué no toma la Ciudad de México después de la victoria muy costosa? La muy costosa victoria de Monte de las Cruces, no sabemos, no dejó escrito por qué. Sabemos que hubo una reunión de jefes y se tomó la decisión de, en lugar de tomar la Ciudad de México, salir al encuentro del principal ejército de los partidarios del rey, que viene bajando de San Luis Potosí, con el cual se encuentran en Aculco y termina con la derrota de la hueste de Hidalgo. Y es en derrota, ya derrotado, que Hidalgo decide ir a Guadalajara, que ya está en manos de los insurgentes, a refugiar en Guadalajara, que ya ha sido tomado por otros grupos insurgentes. Y ahí en Guadalajara es donde Hidalgo dictaría con mayor claridad y precisión los inicios del gobierno y los decretos que acaban con las causas de la opresión y la injusticia. La esclavitud, los tributos, las gabelas
y la concentración de la tierra en pocas manos. Ahí Hidalgo delinea la verdadera revolución social en Guadalajara. Ideólogo y estratega, resultó también fundamental para la primera etapa de la lucha armada, Ignacio López Rayón. Originario de Tlalpujagua, Michoacán, Ignacio López Rayón participó activamente durante la primera y segunda etapa del movimiento independentista. Fue secretario de Miguel Hidalgo y uno de los jefes del ejército a la muerte de los primeros caudillos. Rayón propuso la creación de un gobierno provisional que diera sentido político al movimiento insurgente, el cual se conformó en Zitácuaro, Michoacán, como la Suprema Junta Gobernativa de América. En 1812, Rayón fue autor de Elementos Constitucionales, documento que expresa los lineamientos para una futura constitución en México, las cuales se incluyeron en la Constitución de Apatzingán en 1814. Para mantener viva la lucha por un país libre, fue necesario también el apoyo de muchas mujeres valientes y patriotas. Josefa Ortiz de Domínguez fue una mujer instruida, simpatizante de las ideas insurgentes y partícipe de la conspiración de Querétaro, cuyo propósito principal consistió en la emancipación de la Nueva España. En septiembre de 1810, doña Josefa avisó a los miembros de la conspiración sobre la denuncia cometida contra el movimiento y los exhortó a levantarse en armas. El 16 de septiembre se revelaron los nombres de los conspiradores. Doña Josefa, entre otros, fueron aprehendidos. Al mismo tiempo, Miguel Hidalgo declaró en Dolores, Guanajuato, el inicio de la insurrección. Así como Josefa Ortiz de Domínguez, mejor conocida como La Corregidora, muchas otras mujeres resultaron fundamentales para construir la gesta de independencia. Nombres como María Regina Barrón, Mariana Rodríguez del Toro, Antonia Nava de Catalán, María Gertrudis Bocanegra Mendoza, María Tomasa Esteves y, por supuesto, Leona Vicario. Leona Vicario fue una de las figuras más destacadas en la lucha por la independencia. Nació en 1789 en el seno de una familia acomodada de la Ciudad de México. Al estallar la guerra, formó parte del grupo secreto Los Guadalupes, que suministró información, armas y recursos a los insurgentes. A consecuencia de sus actividades le fue confiscada su fortuna y fue apresada. Leona Vicario colaboró en los periódicos insurgentes, El Ilustrador Nacional y El Ilustrador Americano, lo que la convirtió en una de las primeras periodistas del país. Al consumarse la independencia, Vicario se retiró a la vida privada. Sin embargo, ante los intentos de menoscabar su participación durante la guerra, defendió el papel de las mujeres en la vida pública. Murió en 1842 y fue la primera mujer en recibir un funeral de Estado. Luego de la derrota y posterior traición y muerte del cura Miguel Hidalgo, José María Morelos y Pavón comandó la segunda etapa de la gesta independentista. Morelos tenía enormes virtudes como estratega, lo que le permitió ganar importantes batallas en el sur del país. Sacerdote y militar insurgente, José María Morelos recibió la encomienda de Hidalgo de levantarse en armas en el sur, siendo el artífice de la segunda etapa de la Guerra de Independencia. De su campaña destacan la toma de Oaxaca y el sitio de Cuautla. Morelos representa al prócer integral y al genio militar. Su campaña fue la más exitosa y consistente en toda la guerra. Organizó e inauguró el Congreso de la Náhuac, con el inmortal documento Los Sentimientos de la Nación, que sentarían las bases para el primer intento constitucional mexicano, la Constitución de Apatzingán de 1814. El Congreso le otorgó el trato de siervo de la nación el 22 de diciembre de 1815. Tras largo cautiverio en que fue degradado de su condición sacerdotal, fue fusilado en el pueblo de San Cristóbal, Ecatepec.
Morelos le había ofrecido a su maestro Miguel Hidalgo ser capellán del ejército, pero el padre de la patria comprendió que Morelos tenía madera de general, por lo que le encomendó el mando de la revolución en el sur de la Nueva España. Entre 1810 y 1815, Morelos combatió al ejército realista y fue el ideólogo que mantuvo y continuó con el ideario político insurgente. Los dos principales documentos políticos desarrollados por José María Morelos y Pavón fueron sus Sentimientos de la Nación, presentado en 1813, y el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, mejor conocida como Constitución de Apatzingán de 1814. El documento denominado Sentimientos de la Nación señaló que la América es libre e independiente de España y de toda otra nación, gobierno o monarquía. Que la soberanía dimana inmediatamente del pueblo. Que la esclavitud se proscriba para siempre y lo mismo la distinción de castas, quedando todos iguales. Que en la nueva legislación no se admita la tortura. En la denominada Constitución de Apatzingán se señala que la soberanía reside originariamente en el pueblo. La ley debe ser igual para todos y que todo ciudadano se reputa inocente mientras no se declare culpado. Tras la ejecución de Morelos en 1815, la lucha por la independencia del país transitó a lo que los historiadores denominan de resistencia. Y a pesar de que parecía que la insurgencia estaba derrotada, esta etapa consolidó a uno de los más célebres héroes de la lucha armada, Vicente Guerrero. Vicente Guerrero se sumó al movimiento insurgente en 1810 bajo el mando de José María Morelos y Hermenegildo Galeana. Durante su vida como arriero, había logrado conocer los intrincados caminos de la Sierra Madre del Sur. Aprendió la lengua náhuatl, lo que le permitió comprender diversas necesidades y preocupaciones de la población. Tras la muerte de Morelos, Guerrero se convirtió en jefe de los ejércitos insurgentes del sur del país. Ante la tenacidad que había demostrado este líder insurgente y la incapacidad de Agustín de Iturbide de convencerlo de que se rindiera, este le propuso conciliar fuerzas para terminar con la guerra. Vicente Guerrero aceptó suscribir el Plan de Iguala ante la posibilidad de alcanzar la independencia total de España. Fue el segundo presidente de México. La lucha ya no se dio de manera frontal, sino en focos aislados. Esto provocó que Juan Ruiz de Apodaca, quien fuera el último virrey de la Nueva España, ofreciera el indulto a insurgentes que estuvieran dispuestos a deponer la lucha armada. En ese contexto, nace una de las frases más emblemáticas en la lucha por un país libre: la patria es primero. Tras la muerte de José María Morelos y Pavón, surge en el sur un líder que contra todo pronóstico logró mantener la lucha insurgente, Vicente Guerrero. Por lo anterior, el virrey Juan Ruiz de Apodaca decide ofrecerle un conveniente indulto a cambio de rendirse. Cuando las fuerzas realistas localizan al padre de Vicente Guerrero, le pidieron que encontrara a su hijo y le informara que las autoridades de la Nueva España, además del indulto, le otorgarían un puesto en la milicia. La historia dice que de rodillas, Pedro Guerrero pidió a su hijo que depusiera las armas y dejara la lucha independentista, a lo que el jefe insurgente respondió: Señores, este es mi padre que ha venido a ofrecerme el perdón de los españoles y un trabajo como general español. Yo siempre lo he respetado, pero la patria es primero. La tenacidad y valor de Vicente Guerrero provocó que ante la imposibilidad de derrotar al ejército insurgente, Agustín de Iturbide, quien era líder del ejército realista, decidiera pactar con él y formar el ejército trigarante. Para ello fue necesario construir políticamente una ruta, lo cual ocurrió mediante el Plan de Iguala y el Tratado de Córdoba.
Tras el famoso abrazo de Acatempan, el 10 de febrero de 1821, fue posible pensar en un acuerdo entre las Fuerzas Armadas de insurgentes y realistas para formar el Ejército Trigarante. El Plan de Iguala es el nombre del documento dado a conocer el 24 de febrero de 1821 en Iguala por Agustín de Iturbide, con la aceptación de Vicente Guerrero. En él se asentaron las bases sobre las que la nación afianzaba su libre determinación como país independiente, basado en 3 principios: religión, independencia y unión. El Plan de Iguala señala que la Nueva España es independiente de la antigua y de toda otra potencia. De igual manera, señala: este gobierno será sostenido por el ejército de las 3 garantías. Por su parte, los Tratados de Córdoba son el documento que acuerda la independencia de México. Fue firmado por Agustín de Iturbide como comandante del ejército trigarante y por Juan de O'Donoghue como jefe de la provincia de la Nueva España. En su articulado se señala que esta América se reconocerá por nación soberana e independiente y se la llamará en lo sucesivo Imperio Mexicano. Asimismo, el gobierno del imperio será monárquico, constitucional moderado. Pero desde el momento y la manera en que debió lograrse la independencia, con una primera monarquía, fue claro que no existía un solo proyecto de nación y que la lucha por construir el México que cada quien anhelaba iba a continuar. Después del triunfo de la independencia, el gran problema fue decidir qué tipo de gobierno se iba a adoptar en esta antigua colonia y que ahora pretendía formarse como nación. No había un acuerdo. Digamos, para simplificar, que son 2 visiones. Una que pensaba que debía de usarse el legado colonial. Era la conservadora, que México no estaba todavía hecho para una democracia al estilo más avanzado de Inglaterra o, por ejemplo, o de Estados Unidos, de las potencias anglosajonas. Y otro grupo consideraba que ese pasado era un fardo, que era la gran piedra que impedía a México despegar, ser una nación moderna, dinámica, feliz. Y esas 2 visiones van a chocar cada vez de manera más clara, más violenta, hasta degenerar en una guerra civil. Durante todo el siglo XIX y buena parte del XX, el grito de Dolores fue desarrollando con el paso de los años un carácter propio y único. La madrugada del 16 de septiembre de 1810, el cura Miguel Hidalgo y Costilla llamó al pueblo de la Nueva España a levantarse en armas y luchar por la independencia del país. Desde entonces y hasta el día de hoy, dicho acto ha significado el evento fundacional de la identidad nacional. Tras el levantamiento encabezado por el cura Miguel Hidalgo y Costilla, el 16 de septiembre de 1812, Ignacio López Rayón decidió recordar el 2º aniversario del levantamiento armado. El presidente de la Junta de Zitácuaro dejó escrito ese año en su diario de operaciones. Con una descarga de artillería y vuelta general de esquilas, comenzó a solemnizarse en el alba de este día el glorioso recuerdo del grito de libertad dado hace 2 años en la Congregación de Dolores por los ilustres héroes y señores serenísimos Hidalgo y Allende. En septiembre de 1813, José María Morelos estableció en su artículo 23 de los sentimientos de la nación: se solemniza el día 16 de septiembre, todos los años, como el día aniversario en que se levantó la voz de independencia y nuestra santa libertad comenzó, recordando siempre el mérito del grande héroe, el señor don Miguel Hidalgo y su compañero don Ignacio Allende.
La primera ceremonia del grito, con carácter oficial, se llevó a cabo en 1825, siendo el primer presidente de México, Guadalupe Victoria, quien encabezara el acto. Fue el general Antonio López de Santa Anna quien en 1843 estableció que fuera a las 11 de la noche de cada 15 de septiembre. Esto a pesar de que existe la creencia de que Porfirio Díaz cambió la celebración de la madrugada del 16 de septiembre a la noche del 15 para que la fiesta patria coincidiera con su cumpleaños. La celebración del grito de independencia debió suspenderse en 1847 en la Ciudad de México durante la intervención estadounidense. A pesar de lo anterior, el grito se llevó a cabo en muchas ciudades del país. A partir de 1854, la celebración del grito tuvo un carácter más solemne. Tras un concurso para realizar la música y la letra de un himno a la patria, por primera vez se entonó el 16 de septiembre el himno nacional mexicano, compuesto por Francisco González Bocanegra y Jaime Nuno. Cuando el presidente Benito Juárez encabezaba en 1864 la resistencia de la República contra el Imperio, cuenta la historia que hizo un alto en una región de Durango. A semejanza de lo que ocurrió en el humilde pueblo de Dolores la noche del 15 de septiembre de 1810, el 16 de septiembre último vio congregados unos cuantos patriotas celebrando una fiesta de familia, enternecidos en el recuerdo de la heroica abnegación del padre de la independencia mexicana y haciendo en lo íntimo de su conciencia el solemne juramento de no cejar en la presente lucha nacional, continuándola hasta vencer o sucumbir. Para la celebración de 1896, el presidente Porfirio Díaz ordenó que la campana de Dolores, con la que el cura Hidalgo reunió a sus feligreses la mañana del 16 de septiembre, fuera trasladada a la Ciudad de México y colocada sobre el balcón central del Palacio Nacional. Desde entonces, es tradición que el presidente en turno toque el esquilón como parte de la celebración. Fue también el 16 de septiembre de 1896 que el gobierno del general Porfirio Díaz ordenó una parada militar del Ejército Federal, volviéndolo desde ese año una tradición y parte de las festividades del Grito de Independencia. Por primera vez en 1930 se realizó lo que hoy se conoce como la parada aérea, es decir, el despliegue de aviones de la Fuerza Aérea Nacional como parte de los festejos del Grito de Independencia. A partir de 1930, la fiesta para celebrar el inicio de la gesta de independencia no ha sufrido mayores modificaciones en su estructura, siendo los cambios en el discurso ofrecido por el mandatario en turno lo que se ha modificado en diversos momentos. Recordar la historia de nuestro país nos permite valorar en toda su magnitud la lucha que hombres y mujeres dieron de manera desinteresada en búsqueda de un mejor futuro. Pero la pregunta siempre estará ahí. ¿Para qué nos sirve reconocernos en diversos episodios históricos nacionales? Para alegrarnos primero que todo. México tiene un cumpleaños, 16 de septiembre. 16 de septiembre es el cumpleaños de México aquí en China. Entonces, para celebrar que tenemos una nación soberana, una nación independiente, para recordar aquellas gestas de todos nuestros antepasados que quisieron darnos libertad. La libertad es la palabra. Yo creo que la clave de hoy mirar hacia atrás y ver la independencia es una clave de identidad. De ahí venimos. Venimos de eso. Y no solo venimos de eso, orgullosamente venimos de eso. Y la memoria histórica tiene dos fenómenos. Tiene un fenómeno de conocimiento, curiosidad, interés, formación, pero también tiene un elemento de identidad. ¿Sí? ¿Y con quién me identifico? Y esto es muy importante. La identidad construye una especie de tierra debajo de los pies que te permite mirar el pasado
con una mirada amorosa, sonriente, admirativa a ratos. Entonces yo creo que debemos recuperar, deshacer el cartón piedra, olvidarnos de las placas de las calles, las ceremonias cívicas tradicionales, las estatuas horribles, y ir a la riqueza del anecdotario, ir a la riqueza de las vidas, los personajes, las historias. O sea, los mexicanos estamos en un momento en que tenemos que volvernos a contar nuestra historia. ¿Qué nos dejó la Guerra de Independencia a partir de las ideas de Hidalgo y de Morelos y a las que no da marcha atrás Iturbide? La libertad y la igualdad ante la ley. Es decir, la idea que se establece desde Hidalgo y que se consagra en la Constitución Federal de 1824, que se consagra en la Constitución de Apatzingán y en la Constitución de 24, que todos somos iguales ante la ley, y con ello suprime las distinciones de castas de una sociedad estamental basada en las castas. Somos iguales ante la ley y por lo tanto no hay privilegios ni tampoco cargas que se deban a tu origen social. Es decir, se suprimen los tributos, se suprimen los privilegios de los llamados españoles, porque todos somos iguales y tenemos los mismos derechos. Esa igualdad jurídica quedó consagrada para siempre. ¿Qué nos dejan entonces? Soberanía, independencia, libertad política e igualdad ante la ley, y la enseñanza de que cuando los mexicanos organizadamente atacan sus grandes problemas, son capaces de resolverlos de manera colectiva. Eso nos dejan para hoy, su gran enseñanza.